Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que vean este video. El día de hoy seguimos con nuestra carátula. En este caso, pues vamos a utilizar CSS para darle forma o para darle un tipo de formato. Entonces vamos a necesitar algunas cosas. Principalmente acá tenemos que mencionar que lo de acá arriba lo conocemos como un encabezado, ¿ok? CSS me sirve para darle formato a toda la página web y nosotros podemos utilizar diferentes atributos que podemos otorgarle a los diferentes elementos que existen en una página web. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, pues vamos a tener que crear una página o un archivo CSS. Para eso vamos a dar clic acá donde está nuestra carpeta CSS, vamos a dar clic en crear un nuevo archivo y vamos a nombrarlo exactamente igual como nuestra página web. En este caso es la index, pero le vamos a agregar la extensión CSS. Entonces, a la hora de darle esta extensión, pues ya nos habilita un nuevo archivo en donde nosotros podemos agregar código que puede ayudar a darle formato a nuestra página web. Entonces, regresamos a nuestra página index, que es la principal, y justamente en la parte de arriba, antes del título, vamos a agregar una etiqueta llamada link. Link me va a mostrar lo que es un enlace que existe entre la página web y la página CSS o mi archivo CSS. Entonces, como aparece href o el href, vamos a tener que buscar la carpeta CSS y dentro de la carpeta CSS vamos a enlazar el archivo CSS que creamos para esta página, en este caso index.css. Una vez creado y una vez enlazado, nosotros ya vamos a poder editar pues prácticamente todos los elementos que existen en esta página. ¿Cómo los vamos a editar? Podemos hacer dos cosas, crear una clase o crear un ID para cada elemento. Lo recomendable, al menos en este caso, yo les recomiendo crear un ID. ¿Cómo vamos a crear ese ID? Por ejemplo, aquí está mi etiqueta P. Mi etiqueta P me muestra todo el encabezado. Yo le voy a crear un ID. Entonces voy a ir a la etiqueta P y dentro de donde están, bueno, donde está ubicada la letra P, dentro del signo de menor que y mayor que, vamos a escribir la palabra ID. En ID, bueno, nos va a aparecer unas sugerencias. Vamos a utilizar la primera, vamos a dar tab y aquí ya nosotros vamos a poder agregarle un nombre. En este caso yo lo voy a nombrar como encabezado, ¿ok? Y vamos a agregarlo como encabezado 1 o encabezado 01. Eso es lo que yo voy a hacer para mi ID. Entonces vengo acá en index, voy a agregar para los ID un numeral y vamos a escribir la palabra encabezado. Y acá vamos a agregar lo que son las llaves y con esto nosotros ya podemos hacer que el texto tenga un tipo de atributo. Por ejemplo, yo voy a escribir text align, o sea, el alineado de texto va a ser del lado derecho. Y cuando yo dé en guardar, acá y acá, mi texto debe de cambiar a lo que es el lado derecho. ¿Ok? Entonces, como ya le dimos encabezado 01, vean acá que lo que hice fue cometer un error. Yo aquí dije que se llamaba encabezado 01 y en nuestro archivo CSS solo le puse encabezado. Me faltó el 01. Cuando yo dé en guardar, ya va a generar el cambio. Entonces, si se dan cuenta, pues ya generamos un cambio acá. Entonces ahora ya está alineado a la derecha o este texto pues ya se alineó a la derecha. Ahora, vamos a seguir agregándoles ID a los elementos. Por ejemplo, yo necesito que los títulos, que serían H1 y H4, estén también en el centro. La imagen también la necesito en el centro. Entonces acá, si yo llego a tener muchas imágenes, pues obviamente voy a estar obligado a crear IDs. En este caso, vuelvo a agregar ID. A este le voy a agregar logo y listo. Yo ya le agregué un ID. Voy a index CSS, agrego un nuevo espacio, agrego acá logo, abro llaves y ahora vamos a agregar la alineación, pero también vamos a agregar el tamaño. Vean, aquí vamos a tener cierto detalle, ¿ok? Porque si yo agrego text align y agrego center, probablemente no se centre la imagen. ¿Por qué? Pues porque esto no es texto, esto es un objeto. Entonces, pueda que exista lo que se conoce como margin auto
y pueda que se centre. Aquí nosotros vamos a tener ciertos detalles con el logo, ¿ok? Pero vamos a arreglar eso del centro en un ratito. Necesito que también tenga un tamaño, ¿ok? Vamos a utilizar siempre etiquetas. Por ejemplo, el width, que me va a dar un tamaño que yo digamos que quiero que sea de 200 píxeles. Y vean acá, ya disminuyó mi imagen. Si yo quiero que sea más grande, pues vamos a agregar 400 píxeles. Puedo hacerlo incluso más grande con 800 píxeles. Pero yo decido cuál va a ser el tamaño. Entonces, digamos que yo quiero que sea de 500 píxeles. Puedo modificar lo que es acá el width y el height, o sea, el largo y el ancho o el alto, ¿ok? En este caso pues puede ser ancho y alto porque pues es horizontal y vertical. El height pues va a ser el alto y el width va a ser la distancia horizontal que estamos modificando, ¿ok? Entonces veamos, aquí ya tenemos esta sección. Vamos a seguir modificando el texto. Aquí yo quiero que el título H2 y el título H4 estén en el centro. Entonces puedo hacer dos cosas. Cuando yo quiero que un objeto, exactamente solo uno, pues yo necesito que se centre, pues puedo nombrar a ese objeto. Por ejemplo, H2, yo quiero que esté en el centro. Entonces escribo text align center. Y automáticamente genera su centrado. Pero dése cuenta de que aquí tenemos un detalle. Si yo agrego otro H2, automáticamente se va a centrar, ¿ok? Quiero que vean cuál es la diferencia porque si yo le agrego un ID, yo estoy diciendo que solo ese elemento quiero que se mueva. Pero si yo no agrego un ID y nombro lo que es el elemento completo, por ejemplo el H2, si yo cambio aquí este H4 a H2, y le doy guardar, automáticamente se va a centrar. ¿Por qué? Pues porque todos los elementos que estén con la etiqueta H2 van a buscar el centro. Eso es algo que quiero que tomen en cuenta. Así es de que no precisamente vayan a nombrar al objeto en CSS, porque al final todos los objetos que tengan la misma etiqueta van a hacer esto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá, pues va a ser dándole el ID, ¿ok? Aquí vamos a agregarle ID y vamos a nombrarlo como título 01. Y listo, ya tenemos el ID como título 01, ¿ok? Entonces vamos a ir acá y en lugar de escribir H2 vamos a agregar título 01. Y listo, ya está. Entonces vamos al siguiente, que también sería el H4. Vamos a agregarle un ID, vamos a agregarle subtítulo. A ver, subtítulo, ahí está, 01. Y vamos a agregar también nuestra etiqueta. Subtítulo 01. Vamos a ponerle text align center. Y listo, ya se centró. Ahora vamos a darle un ID a lo que es el UL. Vean, acá yo ya le había agregado un ID. Yo lo llamé como lista 01, ¿ok? Y quiero que vean cuál es el problema. Le voy a dar un... bueno, ya tiene el ID, ya tiene lista 01. Vamos a escribirlo aquí en CSS. Vamos a agregar esto, lista 01. Abrimos llaves y escribimos text align center. Y vean qué es lo que pasa. Todo esto se está centrando. El único detalle es de que hasta acá existe esto. Si se fijan, acá nosotros tenemos un problema. Todos los puntos que son nuestras viñetas se quedaron de este lado y lo único que pasó fue que el texto se centró. Entonces vamos a hacer algo diferente, ¿ok? Vamos a corregir esto. ¿Cómo lo vamos a corregir? Pues en las etiquetas nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a ir acá. Yo considero que esta sería una forma de arreglarlo de una forma sencilla, ¿ok? Tenemos una tabla, tenemos un T-head, que es el encabezado, tenemos un TR y tenemos un TH. En este caso, pues va a nombrar el encabezado. Tenemos un T-body, TR y TD, ¿ok? Vamos a agregar solamente tablas, el T-body y el TD, ¿ok? En este caso, la descripción de la tabla. Entonces vamos a agregar esto. Recuerden, tabla, T-body, TR, TD. Eso es lo que vamos a agregar aquí. Entonces vamos a ir a nuestro index. Aquí es en donde está
esta sección, vamos a agregar tabla. Listo, ya tenemos la etiqueta tabla. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues el tbody. Listo. ¿Qué es lo que nos hace falta? El tr. Listo. Y nos hace falta el td. Listo. Aquí es en donde vamos a agregar las listas. Entonces, vamos a cortar todo esto. Vamos a ir acá. Vamos a ir a esto. Y vamos a pegar esto aquí. Y vamos a guardar. Vean lo que sucede. Aquí todo se trasladó a este lado. Y vean qué pasó. Porque aquí todo está centrado. Dice página 1 que es HTML. Página 2 etiquetas HTML. Pero vean, está centrado porque vemos todavía el movimiento del texto. Vemos cómo el texto no está de forma alineada, sino que está generando una curva. Esa curva me dice que el texto está centrado. Entonces lo voy a cambiar de centrado a left. ¿Por qué? Porque quiero que esté a la izquierda. Y vean, ya aparece a la izquierda. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que mover? Lo que voy a mover es la tabla. Aquí voy a generar un ID. Este ID va a ser de tabla 01. Listo. Entonces me voy a ir acá. Voy a agregar esto. Tabla 01. Abro llaves. Y ahora escribo TextAlign Center. Y acá, pues, volvemos a caer con el mismo problema. Vean que tenemos dos problemas. La imagen y lo que es la tabla no se pueden alinear con el texto de alineación. ¿Por qué? Pues porque no son textos, son objetos. Entonces, lo que podemos hacer es generar márgenes, ¿ok? Aquí es en donde vamos a tener ciertos detalles adicionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer para modificar la imagen? Vean pues, vamos a ir al logo, esta parte de acá, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un margen. En este caso se llama margin, ¿ok? En margin vamos a agregar características. Por ejemplo, aquí vamos a tener que dominar los ejes X y Y. Yo quiero que en el eje X, primero va a ser el eje Y. Yo quiero que de aquí de la línea que divide lo que es mi encabezado a lo que es el cuerpo de la página, necesito que hayan 100 píxeles de por medio. O aquí puedo utilizar dos cosas. Puedo utilizar píxeles, o sea 100 px. Cuando le dé guardar, se va a mover. ¿Ok? Aparte de utilizar los píxeles, puedo utilizar el porcentaje. Por ejemplo, yo quiero que sea solamente un 10%, entonces puedo darle aquí guardar y se va a mover. Entonces, digamos que yo quiero que sean 50 píxeles por ahora. Lo voy a ir midiendo. Ya tengo los 50 píxeles. Ahora necesito que de forma horizontal también exista una medida. Vamos a agregar otra vez 50 píxeles. Entonces aquí ya se está moviendo, pero yo necesito que sea más. Entonces agreguemos 100 píxeles y se va a seguir moviendo. Agreguemos 200 píxeles y se va a seguir moviendo. En este caso ya está en el centro, ¿ok? Si yo quiero agregar más espacio para arriba, porque por ejemplo también quiero que sean 200 píxeles, pues vean lo que sucede. Mi página web se está moviendo, ¿ok? Pero dése cuenta de que aquí estamos haciendo algo. El margen que estoy agregando aquí, que es de 200 píxeles, se está agregando tanto aquí arriba como aquí abajo. Entonces existe una separación muy grande. Aquí vamos a cambiar. Por esa misma razón, pues necesitamos saber y dominar qué es lo que sucede con los píxeles. Aquí, pues ya dejamos 50. 50 estaría perfecto, o mejor disminuyámoslo a, digamos, 15. Listo. Entonces ya hay 15 píxeles de acá que separan desde el HR hasta acá, y también son 15 píxeles que se están separando de aquí a acá, ¿ok? Entonces ya tenemos la imagen en el centro y podemos seguir probando acá. El único detalle es de que vean esto, vean qué sucede. Aquí solamente la movimos, pero la imagen no está respetándose al quedarse en el centro. Cuando yo aumento la pantalla, lo que pasa es de que la imagen mantiene el margen que habíamos dejado, y aquí no hay forma de que exista un centrado. Entonces vamos a utilizar una etiqueta diferente, y aquí es en donde tal vez se va a ver un tanto raro, ¿ok? Vamos a utilizar porcentajes. Yo puedo venir y decir que esté al 50%, bueno, en este caso, pues, digamos que sí. En X está a 15 píxeles, ¿ok? Aquí, 15 píxeles. Pero en Y quiero que esté al 50% del espacio que esté ocupando. En este caso, vean acá, si yo lo estiro, me ocupa esto, pero todavía genera aquí un espacio. Entonces vamos a seguir probando, vamos a seguir moviendo esto con un detallado.
pues podemos agregar aquí esto de esta forma, quitar acá y me aparece el 50%. Vean, hay demasiado espacio de forma horizontal. Entonces lo que podemos hacer es agregar un 0 aquí, 0%, pero en el otro sí quiero que sea un 50%. Entonces el centrado ya está un tanto más, digamos, práctico. Podemos seguirlo moviendo, digamos 40. Ahí está. Aquí se ve un tanto más centrado, ¿ok? Probemos otro, probemos 35. Ahí está. Entonces acá se ve un tanto más centrado. Lo que podríamos hacer también es agregar esta imagen en una división, en un contenedor. Pero eso pues llevaría más tiempo. Por ahora, dejémoslo de esta forma, ¿ok? Aquí nosotros vamos a saber que los porcentajes pueden ir cambiando, pero los porcentajes se van a mantener de acuerdo a nuestra página web. Lo mismo vamos a hacer con esta tabla, ¿ok? En tabla, nosotros ya dijimos que el texto va a estar centrado, aquí, vean acá, pero no funcionó porque nosotros no queremos que se centre. Entonces vamos a agregar un margen. Margin, aquí vamos a agregar 0% y vamos a utilizar el mismo de arriba, que sería 35%. Y veamos qué sucede. Vean, aquí esto está un tanto más centrado. Con el 35 no funciona, entonces vamos a agregar el 50. La tabla lo respeta un tanto más, pero vean qué pasó. Aquí solamente me está diciendo o me está generando un tipo de movimiento y quiero que vean qué es lo que pasa con la tabla. ¿Ok? Vamos a agregarle un border. Aquí, border. Vamos a ponerlo sólido de un píxel de color negro. Vean lo que pasó. Esto es lo que está pasando. Entonces necesitamos también darle un tamaño. Aquí ya agregamos un margen, ¿ok? Pero recuerden que estamos agregando un margen para que la tabla se mueva dentro de la página web. Ahora necesitamos un tamaño. Vamos a agregarle un width y vamos a decir que esto sea de unos 100 píxeles. Vamos a ver acá. Vamos a agregarle más. Vamos a agregarle unos 300 píxeles. Vean acá y ya aparece la tabla. Entonces aquí vamos a ir modificando esto, el porcentaje. Vamos a ponerle un 30%. Y aquí se queda. Vamos a ponerle de nuevo el 35. Y ya está, más o menos. Vamos a probar con 40 para que se centre. Y listo. En este caso, pues está un tanto más centrado. 45. Ahí está. Mucho. 42. Ahí está. En este caso ya está un tanto más centrado. Recuerden que aquí solamente pues necesito que practiquen cuáles son las etiquetas. Luego ya vamos a ver exactamente cómo arreglar esto, ¿ok? Lo vamos a arreglar de una forma mucho mejor. Por ahora necesito que vean o que intenten hacer que esto funcione de esta forma, ¿ok? Entonces voy a quitar el borde este de acá. Y voy a quitarlo acá. Lo voy a guardar. Y ahora ya no tengo borde. Y ya está todo centrado. Ya me aparece de esta forma. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesito que practiquen cómo utilizar el ID y cómo utilizar también CSS. Estas son las etiquetas y los atributos que pueden existir. ¿Pueden utilizar referencias de YouTube? Claro que sí, pueden hacerlo, no hay ningún problema. En algunos de los casos van a encontrar muchas situaciones en YouTube en donde lo más práctico es dejar esto en un contenedor o darle un tipo de, digamos, un tipo de formato a partir del contenedor. Eso es lo más práctico. En este caso, a veces es un tanto difícil estar trabajando con imágenes de este tipo, ¿ok? O también con el texto de este tipo. Necesitamos siempre un tipo de contenedor. Entonces, eso sería todo por hoy. Si ven, ya está la carátula. ¿Qué les corresponde hacer a ustedes? Pues empezar a construir la página número 1, la página 2, la 3, la 4 y la 5 para terminar con esta práctica de laboratorio. Entonces, se me cuidan mucho. Esto sería todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Feliz día, feliz tarde o feliz noche, de acuerdo en el momento en el que vean este video.